Dios les bendiga, ¿cómo están? Es para mí un placer poder saludarles. Hoy vamos a hacer el día 105 del reto, y vamos a leer Mateo capítulo 14. Dice así: En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla, y Herodes quería matarle. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Hasta ahí la palabra del Señor, mis amigos.
Hoy quiero compartirles el versículo 14 que dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay algo que me agrada saber, es que Jesús tiene compasión de nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Si usted lee el Salmo, va a encontrar que Dios es un Dios misericordioso, que Él tiene compasión de las personas. Así que yo le animo en esta mañana a que nos acerquemos a Dios confiadamente, le presentemos a Él nuestra necesidad, nuestra inquietud, nuestro afán, nuestro problema, y le digamos al Señor que Él tenga compasión de nosotros y nos ayude. Aquí dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. El otro día me preguntaba yo lo siguiente: muchas veces nosotros estamos enfermos porque también como seres humanos somos irresponsables con la alimentación que tenemos, comemos comida chatarra, no hacemos deporte, no dormimos en la hora y hacemos cosas que no deberíamos hacer. Yo le animo a que hagamos lo correcto para que también nuestra salud mejore. Muchas veces, no sé, tal vez esperamos que todo caiga del cielo, que naturalmente o por ósmosis, o no sé, de manera simplemente todo esté bien porque esté bien. Y yo pienso que tenemos que tener conciencia de que Dios nos ha dado también inteligencia, nos ha dado a nosotros la capacidad de pensar y de escoger y decidir lo que es correcto. Les animo a que veamos las cosas que nosotros podemos hacer, pero no nos olvidemos que Dios tiene compasión de nosotros y misericordia a pesar de lo que ya hicimos mal, pero no continuemos en el error, no continuemos haciendo lo incorrecto y lo que está mal. Vamos a leer el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay algo muy bonito en este versículo, y es notar que Jesús, siendo Dios, siendo Él que se hizo hombre, pero Él seguía siendo Dios, no perdió su deidad. Él en la noche se apartaba a orar solo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado a orar solo en la noche y a buscar al Señor? Tomemos el ejemplo de Jesús y busquemos a Dios de noche, busquemos a Dios antes de dormir, busquemos al Señor, porque eso va a traer bendición a nuestra vida y así vamos a poder conocer mejor al Señor y hacer su voluntad. Les leo el versículo 29, dice: y Él dijo: ven, y desciende Pedro de la barca. Y Él dijo: ven. Ese es Jesús, ¿no? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30 dice así: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos el ejemplo aquí de Pedro. Van a haber seguro en nuestra vida vientos de problemas, vientos de dificultades, de aflicciones y otras cosas, pero nosotros no perdamos la fe. Nosotros creamos que Jesús está en la barca y Él no se ha bajado de ahí. Él está con nosotros hasta el fin del mundo, dice su palabra. Yo te animo en esta mañana que si tú no entregaste tu vida a Jesucristo, lo hagas, le entregues tu vida al Señor, te decidas por Jesucristo, que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Ya en anteriores videos les he compartido sobre que Jesús vino, murió en la cruz para que nosotros pudiéramos entrar al cielo, y nosotros tenemos que aceptar ese regalo, tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor y arrepentirnos de nuestros pecados, leer su palabra, orar todos los días, buscarlo, conocer su voluntad y hacerla. Es importante tomar esta decisión de seguir a Cristo, porque Él es nuestro Salvador y a través de Él podemos ser salvos. Dios les bendiga.